Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todas cómo están? Todos espero que muy bien. Es un gusto tenerlos una semana más en este canal donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y esta semana hablamos de Desierto Sonoro de Valeria Luiselli, esta tremenda escritora mexicana, autora de un montón de libros como, no sé, Los Ingrávidos o Papeles Falsos. Es una escritora que yo admiro mucho y que trato de seguirla en todo lo que hace, no solo en sus libros, sino también en sus publicaciones que hace periódicamente en el diario El País. Y bueno, ¿por dónde comenzamos? Desierto Sonoro es una novela, hijo, es una novela que me maravilló por un montón de razones. Y la primera, que creo que habría que empezar por ahí, es que es de estos libros que Salvador Elizondo decía que había libros para leer, ¿no? Eh, es decir, que toda su estructura es completamente literaria, son de esos libros prácticamente imposible de trasladarlos a otro lenguaje, ya sea dramático o ya sea cinematográfico o ya sea plástico, por ejemplo, ¿no? Es un libro dividido en varias secciones y esas secciones van a ser básicamente una serie de cajas que van a tener cosas eh, dentro. Pero bueno, a ver, empecemos un poco por la trama. Es una historia de una familia que vive en Nueva York. Eh, Mamá, papá, hija, hijo. El hijo es del papá de un matrimonio anterior, la hija es de la mamá, de una relación anterior. Y al principio se nos va a narrar un poco cómo se van a conocer estos personajes, cómo se van a enamorar, cómo van a terminar viviendo juntos. Ella es documentalista y él es documentólogo. Por lo que entiendo en la historia, esto significa que a ella le interesa el registro de las cosas y a él le interesa un poco la parte estética de las cosas que están registrando. En este caso, sonidos. Eh, y en un momento dado de esta relación, insisto, me atrevo aquí sí a contar un poco más a profundidad la historia, porque no es una trama que genere mayores tensiones o no es una historia de puntos climáticos que se puedan arruinar en ciertas escenas. No es ese tipo de historias. Por eso empezaba diciendo lo de Lizondo, que es un libro para leer, porque su riqueza realmente no está eh, ni siquiera en lo que nos cuentan, está en la forma en la que nos lo van a contar. Pero bueno, entonces esta pareja que está viviendo junta decide emprender un viaje por todo el sur de los Estados Unidos porque él, el marido, el papá, eh, decide emprender un proyecto donde va a escribir un libro sobre apaches. Y entonces él va a tener que hacer como todo un recorrido porque tiene que hacer su investigación y va a aprovechar para ir documentando sonidos. Mientras esto está pasando ahí en Nueva York, mientras se están poniendo de acuerdo, ella, la mamá, la esposa, conoce incidentalmente a una mujer que está muy angustiada porque es una mujer indocumentada, que está esperando a sus hijos que están migrando solos hacia los Estados Unidos y fueron detenidos en la frontera y luego un poco ahí nadie sabe qué está pasando con ellos, nadie sabe si los van a deportar, si les van a permitir llegar con ella. Entonces hay una angustia ahí interesante al grado de que esta mujer, aprovechando que va a hacer el viaje, decide asimismo hacer un poco su propia investigación, eso, sobre lo que está pasando con los niños migrantes dentro de la Unión Americana. Y emprenden el viaje, un viaje familiar en una camioneta. Pero ese viaje va a terminar siendo eh, la historia de la desintegración de una familia. Es la historia de cómo una pareja cada vez se va inundando más por los silencios y cómo esos silencios cada vez más van a ir anegando a los hijos y van a ir desestructurando todo lo que antes parecía tener estructura. En este viaje
que tienen cada quien como, además del equipo que necesitan para cada quien ir haciendo su trabajo, los niños también se suman en esta idea porque ellos van guardando su equipo y sus libros y todo lo que necesitan para su investigación en cajas, pues los niños deciden que ellos también quieren llevar sus cajas porque también quieren llevar sus propias cosas. Y de ahí las partes de este libro que se dividan en cajas. Y que cada caja va a contener algo. Y cada caja va a ser el pretexto para una reflexión en particular. La forma de la novela, o la técnica, mejor dicho, de la novela, es un gran monólogo de la madre, donde ella va a ir eso, reflexionando sobre todo lo que va a ir ocurriendo a su alrededor, un poco con la materia con la materia con la que se construyen las conversaciones, es decir, no hay un plan determinado en el gran monólogo, va a estar ramificándose, va a ir, va a venir, de pronto nos van a estar contando las canciones que van escuchando en el viaje, que esto simbólicamente es importantísimo porque cada canción va a ir correspondiendo a una etapa del viaje y va a ir reflexionando sobre el momento del viaje, sobre el estado de ánimo de ellos, o a veces de alguien en particular, a veces de todos en general. Creo que Valeria Luiselli logra una tremenda obra maestra de la narrativa latinoamericana. Es una novela que deslumbra por su sensibilidad, que deslumbra por su profundidad, que deslumbra por su inteligencia. Es una novela que originalmente está escrita en inglés. Ella tiene que ver con la traducción al español, pero originalmente es una novela escrita en inglés, y algo de esto se percibe en la medida en que es un viaje como de ida y vuelta, porque ella, el personaje de la madre, es un personaje evidentemente mexicano que está viviendo en los Estados Unidos. Entonces, aunque ya lleve tiempo viviendo allá y aunque ya lleve tiempo conviviendo con esa lengua, el personaje, nunca deja de haber una visión extranjera hacia la cultura y nunca deja de haber una sensibilidad extranjera sobre el mismo uso de la lengua. Esto se va a ir reflejando justamente con las canciones que van escuchando, porque de pronto van a ir discutiendo a veces la pronunciación de algunas palabras, a veces incluso el malentender algunas palabras con algunas oraciones de unas canciones que ellos pensaban que decía una cosa cuando en realidad decía otra, y a veces incluso con la sensibilidad misma de la palabra. Es decir, el lenguaje tiene un carácter importante dentro, no solo de la construcción de la novela, no solo dentro de la materialidad de la que se va a valer Valeria Luiselli para escribirla, sino dentro de la construcción sociocultural de los personajes a la hora de irse enfrentando a las distintas realidades. ¿Por qué? Porque en un viaje tan largo que va básicamente desde Nueva York hasta el desierto de Arizona, pues imaginan la cantidad de visiones y cosmovisiones que van a ir experimentando estas personas desde toda esa parte de la costa norte-este de los Estados Unidos, donde es una sociedad más cosmopolita, más integrada, un poco, digamos, más tolerante, más consciente de su clase y de su género y de su lugar en el mundo. Cómo van atravesando el Bible Belt ya después del Mississippi, empiezan a enfrentarse con el racismo, con la xenofobia, con las distintas caras que va a adoptar la discriminación. Es decir, por todo esto, Desierto Sonoro es además de una novela maravillosa, es un documento imperdible, es de esos libros que uno no solo tiene que leer, sino tiene que tener, porque está acompañado en todos los sentidos, es una experiencia sensorial en todos los sentidos, porque además del acto mismo literario, del acto sonoro que hay, tanto con la música que se va reproduciendo, que va a ser las veces también de soundtrack del lector. Yo sí me sorprendí
en algunos momentos que me era imposible avanzar en la lectura mientras iban en la camioneta y nos va narrando una escena donde va sonando una canción y la discusión entera tiene que ver sobre el sentido de la canción, me sentía ajeno propiamente a la escena, y entonces ahí iba yo y ponía la canción para poder ser parte incluso de la discusión, evidentemente no entre los personajes, pero ya de una discusión entre yo lector y el libro. Además de esa experiencia, también viene incluida, porque el niño, justo cuando a la hora que empiezan el viaje, el niño cumple años y de varios regalos, le obsequian una cámara de instantáneas, una Polaroid, eh, con la cual el niño va a ir registrando las cosas que le van a ir pareciendo interesantes. Y en el libro van a incluirse unas Polaroids de los lugares que fueron recorriendo. Y entonces también hay, digamos, un soporte visual que nos ayuda eso, a ser un poco más parte de la trama y no solamente meros espectadores que desde fuera van a quedarse en un acto, diría Cortázar, básicamente pasivo frente a la historia, sino que nos demanda participar de ella, y aquí es donde viene lo terrible, porque les decía al inicio, estamos presenciando la destrucción de una familia, el fin de un matrimonio además donde las circunstancias que comentaba, él padre del niño, ella padre de la niña, pero al mismo tiempo en la integración, pues él ama a la niña como si fuera su hija, ella ama al niño como si fuera su hijo. Entonces, a la hora que se van a separar, evidentemente la desgarradura va en todos los sentidos, no solo es el esposo que pierde a la esposa que pierde al esposo, sino es el niño que pierde a la hermana que pierde al hermano, la madre que pierde al hijo, el hijo que pierde a la madre. Y entonces todos los duelos que también se tienen que resolver al momento que ellos deciden que no va más, que la relación ya no va a ningún lado, que ninguno de los dos son felices, y que los pocos momentos de cierta alegría que alcanzan son cuando están justamente con los niños, ¿no? Eh, Nada, eso es una tremenda novela, una tremenda experiencia literaria, acercarse a Desierto Sonoro, un terrible reto emocional, porque otra vez es una novela que nos obliga de alguna manera a tomar parte, y a veces estamos del lado de ella, y a veces estamos del lado de él, y por otro lado, la voz de los niños importa, el que los niños sean partícipes, al grado de que en la novela hay varios capítulos donde ellos son los que llevan la voz narradora, eh, ellos van tomando parte de las decisiones. Entonces, es decir, al seno de la familia los niños están vistos como iguales, y eso hace que nunca haya un intento de descafeinar o de endulcorar el mundo en el que están viviendo, de cómo se está destruyendo, desmoronando todo frente a ellos, ¿no? En todo momento los tratan eso, como pares, y por tanto los van haciendo parte de las decisiones, y siempre están como al tanto de lo que está ocurriendo. Nada, me callo. Cuéntenme a ustedes qué les parece la obra de Valeria Luiselli. Quienes ya conozcan Desierto Sonoro, compártanme su opinión, cuál fue su experiencia cuando la leyeron, se extrañaron, los maravilló, la forma, entendieron rápido el juguete narrativo y la forma en la que había que jugarlo. ¿Cómo fue en general su experiencia frente a esta novela? Por lo demás, ya saben lo de siempre. Si les gustó este video, un like ayuda un montón, si lo comparten también ayuda, si están suscritos bien, y si no, a darle ahí al botoncito de la campanita para que estos videos les aparezcan en su pantalla de inicio apenas lo suba. Como siempre, mi nombre es Jonathan Frías y nos vemos la siguiente semana con un nuevo libro. Dense.